El nervio olfatorio está unido a las neuronas olfatorias. Las neuronas olfatorias no son más que una neurona bipolar, ¿verdad? Que está así como dicen, patas para arriba. Es decir, que extiende todas sus prolongaciones, sus dendritas en el epitelio nasal, más específicamente en el cornete nasal superior, ¿sí? Estas dendritas van a atravesar estas dendritas van a atravesar la lámina cribosa. Ahí hay otra lámina cribosa y no es la de la esclerótica. Es del hueso etmoides, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos un epitelio especializado dígale donde la encuentra. No se salva el par de catas. Bueno, entonces aquí tenemos, aquí en el epitelio tenemos las células, estas células, ¿cómo se llaman? Las células basales, las células caliciformes, ¿sí? ¿Qué otras células tenemos? Las capsulares. ¿Y las células de sostén o soporte, cómo se llaman? Pónganle que no, en el olfato. Las células basales participan en la regeneración, liberan factores de crecimiento y permiten la regeneración del tejido y también regeneran la neurona bipolar que se encuentra ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con este proceso. Fíjense que no me preguntaron cómo se llamaban las células del epitelio adicionales a las otras, y esas también tienen nombres y funciones y yo las pregunto en los exámenes. Ay, no, otra vez. ¿Cuáles son, profe? ¿Cuáles son, profe? Entonces, Profe. Venga, profe, no me ponga bravo. Profe, ¿cómo se llaman? Tenemos esa duda existencial. Profe, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? continuemos entonces. Ahora tenemos la membrana. Creo que son las... Es decir, que aquí tenemos las famosas espinas dendríticas, ¿verdad? Muchas espinas dendríticas. Y las espinas dendríticas, entonces voy a dibujar que son prolongaciones de la membrana. Voy a dibujar la membrana aquí. Sí. En la espina dendrítica tenemos un receptor tipo GPCR. El receptor GPCR está acoplado a la proteína G de membrana. La proteína G de membrana a su vez tiene los dominios, ¿verdad? Delta, beta y alfa. El alfa tiene el subdominio S y el Q. Entonces, al activarse, la molécula de olor llega acá. La molécula de olor llega por el aire, ¿verdad? En el aire ingresa hacia el vestíbulo nasal, atraviesa todas las vibrisas y llega al epitelio nasal y ahí entra y circula por los cornetes, choca contra la coana, ¿sí? No, sí, coana. Coana. Choca contra la coana, el aire ingresa y esto permite que se genere una, ¿cómo les digo yo? Que se genere un cambio en la dirección del aire. Un choque. Y esto permite que el aire deje todas las moléculas en la sustancia liberada por las células caliciformes, que es el moco. Que el moco va a conformar lo que conocemos como las pituitarias. Bueno, exactamente ahí será la pituitaria amarilla. Bueno, y a medida que va bajando, pues ese moco va cambiando de color. ¿Listo? Bueno, entonces, continuemos. Se atrapa la molécula, es captada por el receptor GPCR, el receptor GPCR activa la proteína G de membrana, el subdominio alfa y el subdominio S. El subdominio S que
activa la Adenilatociclasa. Muy bien, very good. Very good on you. Activa la adenilatociclasa. La adenilatociclasa, ¿qué hace? ¿Cuál es su función? Transforma el ATP en AMP cíclico. Y el AMP cíclico abre un canal iónico completo. Y lo pasa a él. Es un canal iónico completo, es decir, que permitirá el paso y salida de los iones. Entonces, permite la entrada del sodio, la salida del potasio y entrada del calcio. Pero esta reacción también abre canales de calcio, más calcio. ¿Cómo así? ¿Qué? Exacto. Y dicen que la grosera soy yo y no soy yo. Si así lo recitaron en el examen. Y luego, esto provoca la apertura de los canales de cloro y el cloro sale de la célula. El cloro, hay cloro adentro y afuera, ¿sí? Pero en este caso, la célula saca el cloro que ya tiene adentro. ¿Y por qué sucede ese fenómeno? Para prolongar el olor. ¿Se han visto que llegan y tengo el poco aquí, todavía me huele? Cuando llegan las días de práctica, llegan después de la práctica y es que todavía tengo el olor del paciente aquí. ¿Por qué? Porque las moléculas siguen generando la despolarización. Tienen que colocarse el café. Bueno, entonces, se une la molécula al receptor, se activa aquí la adenilatociclasa, MPC, activa el canal ionotrópico, se activan los canales de calcio, se prolonga el impulso eléctrico porque la célula saca el cloro al exterior. Y como el cloro era negativo, en vez de entrarlo para que se hiperpolarice, no lo hace, sino la saca para prolongar la despolarización. Entonces toda esa despolarización subirá acá y traerá como resultado, ya saben, se une a la vesícula, bueno, todo. De esa Trae como resultado la liberación del neurotransmisor. El glutamato, se puede liberar glutamato, se puede liberar serotonina y se pueden liberar también endorfinas. La endorfina es la que tiene los receptores de la misma morfina, que alivia el dolor. Continuemos. Entonces, se van a liberar de acuerdo a la molécula de olor. Por eso ustedes han escuchado de la famosa aromaterapia, ¿sí? Y que lo colocan allá y que con las esencias y los olores que más le agraden, pues porque liberan endorfinas. Listo, como consecuencia de ello se activan las neuronas de la cúpula y las neuronas de la cúpula se conocen como la neurona ganglionar de primer orden del olfato. Se aprovecha porque no puedo pegar. Esta neurona entonces capta la información, la sinapsis la estabilizará, astrocitos. ¿Qué tipo de astrocitos encontraremos acá? ¿Astrocitos qué? Fibrosos. Y sostendrán y formarán el bulbo olfatorio. Esa forma mielinizada que tiene el bulbo olfatorio es gracias a estas neuronas. Y posteriormente esta se despolarizará y llevará el impulso hacia. Entonces viene lo siguiente. Tenemos en esta estructura aquí los cuerpos mamilares, esto se extiende. Aquí tenemos una serie de punticos que se conoce como la sustancia perforada de la cara anterior del mesencéfalo, pero también tenemos ahí por la parte de arriba tenemos por aquí por debajo tenemos el quiasma óptico, ¿no? El nervio. Y entonces resulta y pasa que esta información llega, atraviesa la lámina cribosa, ¿verdad? Y una parte de la información irá a los cuerpos mamilares, otra parte de la información irá al giro cingulado, otra parte de la información irá a este sector del giro cingulado, que se conoce como el área
olfatoria primaria, ¿verdad? Y también esta información se llevará pues al área de la corteza, ¿verdad? Pero también va a llevarse a una estructura que se conoce como la amígdala cerebral, ¿sí? Por eso es que el bulbo olfatorio hace parte del sistema límbico. Entonces, si lleva la información acá a los cuerpos mamilares, llevará la información a través del fornix, llevará la información nuevamente al hipocampo y traerá recuerdos en relación al olor. Por eso puedo recordar a una persona con el olor. Pero también me generará sensaciones agradables o desagradables. ¡Silencio! Por la estimulación de la amígdala cerebral, ya sea ira, temor, ansiedad, etc. Yo les decía que por eso el perrito era capaz de detectar el temor, ¿verdad? Porque huele, genera la sensación de miedo de la persona, ¿sí? Que son endorfinas, muy bien. ¿Y esto qué va a generar? Sensación de alerta, temor y huida del perro. Temor. Como el perro teme, se pone en modo defensa. Entonces el perro activa el sistema nervioso simpático. Y se pone súper bravo, entonces viene la ira. Y entonces el perro, entre más lo huele a usted y más huele ese olor, más estimula la amígdala y se le manda. Y se le cuela. Y lo mueve. Listo, profe. ¿Listo? Listo. Por esa razón es que, pero resulta que el perro, silencio, resulta, ¿se han visto que los perros tienen un hociquito? Hay perros que son chatos. Silencio. El profesor se puso rojo. Entonces los perritos que son chatos pues tienen sus pelos. Silencio. Los perritos y los hociquito del perro, ¿sí? Y aquí tiene la nariz. Entonces, toda esta estructura de aquí tiene un diámetro largo en el cual tendrá muchas neuronas, ¿verdad? ¿Sí entiende? Porque se lo puedo sacar en el examen. Aquí tiene. Por tanto, tiene múltiples neuronas bipolares que permiten una despolarización continua, por eso puede captar moléculas de olor en el aire muy dispersas. Por eso es que el perro puede buscar una persona y se puede entrenar para todo ese tipo de cosas, porque el perro tiene múltiples de estas estructuras, son muchísimas, ¿sí? Dependiendo, como les decía, obviamente un perrito chato pues tendrá menos cantidad de datos. No quiere decir que no tenga la probabilidad, pero sí pues disminuye su número de neuronas que captan el olor. ¿Listo? Bueno. Y hasta ahí terminamos con la captación del olfato. Arrancamos con el